¿Ya se me escucha? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo ciclo de charlas de ratones de biblioteca que organizamos los investigadores del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Es para compartir con ustedes algunas obras, ideas, sugerencias de lecturas que en estas circunstancias pueden serles de mucho interés y mucha utilidad. Hoy me corresponde platicar un poco del costumbrismo y en particular de un libro muy importante que se llama Los mexicanos pintados por sí mismos y que seguramente muchos de ustedes han oído hablar de él. Voy a hacer referencia rápidamente a lo que es la costumbre, cuando yo tengo claro que todos ustedes tienen una noción de lo que llamamos la costumbre, lo que hacemos, a diferencia un poco de los hábitos. Tengamos en cuenta que una costumbre tiene que ver con un hecho más social y más colectivo, ¿sí? Y bien, pues el costumbrismo tiene mucho que ver con lo que, y los que nos hayan seguido en estas conferencias van a recordar lo que nos conversaba el doctor Edwin Alcántara a propósito de la vida cotidiana. La vida cotidiana y la prensa tienen una vinculación muy importante. Sí, gracias a la prensa, la vida cotidiana se volvió espacio de opinión pública. De esa manera, la prensa va a ser el vehículo, mejor dicho, para que las personas compartan sus pasiones, sus sufrimientos, sus alegrías, sus tristezas, todo lo que es su vida de todos los días. Entonces, es muy interesante ver cómo la prensa es un vehículo para muchas expresiones literarias, para muchas expresiones que tienen que ver también, desde luego, con la política, con los cambios, con la vida general de las personas. Esa es una de las grandes ventajas de la prensa, y así nos lo hizo ver Edwin, que estaba revisando. A los que no vieron esa charla podrán regresar a ella, cómo ahora, como lectores curiosos, podemos regresar a revisar esa vida cotidiana del siglo XX. Ahora yo los invito a irnos un poco más atrás, al siglo XIX, y hablar de cómo aparece el gusto por el costumbrismo y desde luego asociado a la prensa. Entonces, ¿qué es el costumbrismo desde el punto de vista de la literatura y de los estudios, vamos a decir, relacionados con el arte, que se interesaron por fijar y reproducir las costumbres? Bueno, pues esto empezó en Inglaterra en el finales del siglo XVII, siglo XVIII, sí, con dos personajes que precisamente encontraron en la empresa un vehículo muy interesante, que eran pues editores de periódicos, y entonces empezaron a publicar descripciones de tipos comunes y corrientes de su sociedad. Esto tuvo mucho interés, ganaba clientela, compradores de periódico, y pronto llegó a Francia. Francia también desarrolló entonces este tipo de escritos, y poco a poco los fueron acompañando con la aparición de la litografía de imágenes. De esa manera, un periodista francés muy importante que usaba el seudónimo de Jouy hizo famosas una serie de publicaciones que se llamaban fisiologías. Esas fisiologías, lo que se proponía era identificar la forma de ser de las personas, lo que nosotros vamos a llamar acá los tipos. Entonces, tuvieron una gran difusión en Francia, llegaban los periódicos a otras partes de Europa, y una de ellas, pues desde luego, fue España. Y en España también tuvieron muy buena recepción. El mecanismo fue el mismo, los editores recibían estos textos, los pagaban, los promovían y eran del gusto de la gente. De esa manera aparecen en España dos escritores muy importantes, ya estos los voy a mencionar porque seguramente les suenan más conocidos, que son Mariano José de Larra y Ramón de Mesonero Romanos.
y en esa época se acostumbraba usar un seudónimo para hacer referencia de lo que hablaba. Entonces, Mariano José de Larra usó los seudónimos de Fígaro y del pobrecito hablador, mientras Ramón de Mesonero Romanos usaba el del curioso parlante. Estas eran estrategias para hacer accesible su comunicación con sus lectores, ¿sí? Haciéndose ellos pasar como pues, personas comunes y corrientes que decían cosas. Y con estos seudónimos, pues así hicieron famosos, en el caso de Mesonero Romanos, los cuadros matritenses que hacen referencia a la ciudad de Madrid. Bueno, pues estos escritores, esta corriente va a llegar a nuestro país, digamos, en la primera mitad del siglo XIX, con mucha mayor fuerza a finales de 1820 a 1840. Y desde luego van a encontrar aquí muchos lectores y mucho interés, pero todavía eran descripciones de costumbres españolas o de otros países. Entonces vamos a encontrar que un lector muy atento y que va a ser nuestro primer costumbrista importante, que es Guillermo Prieto. Guillermo Prieto se entusiasma con la lectura de las escenas matritenses de Mesonero Romanos y además ya habían reconocido que el hablar de las costumbres de los tipos era algo atractivo. Ya desde el Diario de México, que se funda en la primera década del siglo XIX, se hacían pequeños versos burlándose, por ejemplo, de algunos tipos como el currutaco o los petimetres, que eran personajes, digamos, no muy gratos para el común de la sociedad. Entonces el escritor hacía una pequeña pintura burlona en esos textos y así se fue asentando el gusto por estos textos. De modo que Guillermo Prieto junto con otros escritores que habían formado la Academia de Letrán y que se interesaban por mexicanizar la literatura, vieron que era una beta que podían explotar el hablar de los tipos. Y en el Museo Mexicano y otras revistas que entre 1800, vamos a decir 35, 36 hasta 1844 se publican, ellos ya ensayaban estos cuadros de costumbres, hablaban de los tipos y querían hacer pues algo parecido a lo que estaban haciendo Mesonero Romanos y Lara. Finalmente, Prieto publica en varias de estas revistas, el Museo Mexicano, el Mosaico Mexicano, la Revista Científica y Literaria, algunos de los primeros textos costumbristas. Sin embargo, de lo que vamos a hablar ahora, bueno, esos son los antecedentes, ¿no? Y antes de llegar a la obra que nos interesa, que se va a publicar hasta 1854, Guillermo Prieto escribe ya un texto influido porque, bueno, pues imaginen ustedes, casi se presagiaba lo que iba a pasar porque lo publica en 1845, antes de que se venga la guerra con Estados Unidos y que, como ustedes saben, pues tiene un final trágico para nuestro país porque la perdimos y pues desde luego con eso perdimos el territorio. Pero ya antes de que eso sucediera en 1845, Guillermo Prieto hablaba de los cuadros de costumbres. Hay un texto muy importante que él publica justo en la revista científica nacional, Científica y Literaria de México, en donde defiende al cuadro de costumbres. Y él hace ver precisamente que en muchos otros países este gusto por el cuadro de costumbres era algo que les había permitido favorecer el desarrollo de sus nacionalidades, ¿sí? De sus identidades. Él dice, entre otras cosas, y voy a leerles un fragmento, por qué le parecen tan importantes. Él nos dice que los cuadros de costumbres son hijos legítimos del periodismo, como la empleomanía de las revoluciones. Mejor dicho, el primitivo pensamiento filosófico degeneró en una especie de comodín para llenar las insaciables columnas de un periódico. Como les digo, pues la idea era tener un producto más vendible. De ahí nacieron esa multitud de artículos estrambóticos, caracteres, tipos, reseñas y bosquejos. De ahí se crearon recursos para callar las exigencias del cajista y del editor desinteresado y filántropo. Los cuadros de costumbres en todos los países, continúa Guillermo Prieto, ofrecen dificultades porque esas crónicas sociales, sujetas al análisis de todas las inteligencias
esos retratos vivos de la vida común que pueden calificarse de una sola ojeada, comparándolos con los originales, requieren de sus autores observación prolija y profunda del país en que escriben, tacto delicado para presentar la verdad en su aspecto más risueño y seductor, y un juicio imparcial, enérgico y perspicaz que los habilite para ejercer con independencia y tino la ardua magistratura de censor. Es decir, vean todo lo que considera Guillermo Prieto que se tiene que escribir, o sea, tener la capacidad, para decirlo rápidamente, de retratar, de ser fieles al original, pero al mismo tiempo hacer que ese original sea risueño, atractivo, ligero, ameno, y que de alguna manera, no, como va a decir más adelante Carlos Monsiváis, nos haga pensar que así somos, pero con un dejo de autocrítica amable. Es decir, algo que vamos, yo creo que persiste hasta nuestros días, ¿no? Cuando reconocemos un poco formas de ser sociales, ¿no? Cuando, por ejemplo, se dice los mexicanos, y así a veces nos juzgan, pues nunca llegan a tiempo, siempre tardan en sus citas, ¿sí? O los mexicanos todo el tiempo están comiendo, en fin, este tipo de digamos, de tono que permite que el cuadro de costumbres se convierta en un retrato que admitimos, que decimos, sí, en efecto, pues así como el cronista o el costumbrista o el escritor me retrató, así somos. Bueno, esto es lo que antecede a la obra que yo voy a comentar rápidamente porque, como ven, me sigo extendiendo y voy a rebasar el tiempo de esta charla. ¿Cuál es la obra que hoy nos atrae? Bueno, pues estando así las cosas y después de que pasamos el terrible episodio de la guerra con Estados Unidos, en los años 50, la élite ilustrada mexicana pues retoma el camino de los estudios y de los trabajos para regresarle algo de optimismo, de fuerzas a nuestro país, y una de las cosas que pues más les interesa es la identidad. Entonces se toman las influencias que llegaban de Europa, y una de esas va a ser precisamente los libros, las obras que hablan de las descripciones de las propias personas por ellas mismas. Es decir, se trata de un proyecto que nace en Francia otra vez, que se llama Les Français peintés par eux-mêmes, es decir, los franceses pintados por ellos mismos, y que va a tener mucho éxito, porque esta obra que se edita en Francia, y con el mismo propósito que se hacía en los otros casos, de vender obras, empieza en los años 40. Allá los franceses no solamente tienen gran éxito, porque logran una fórmula que es con ilustradores muy capaces, pintar, hacer la obra gráfica de los tipos que describen, y entre 1839 y 1842 publican esta obra colectiva de los franceses pintados por ellos mismos con la participación de escritores importantes. Nada más y nada menos, en muchos de esos cuadros los hace Honorato de Balzac. Entonces, es una obra que también sale de las fronteras de Francia y llega a España, y luego a otros países. En España, desde luego, va a hacerse el mismo título, pero van a ser los españoles pintados por sí mismos. Un poco de años después, pocos años después de que había circulado en Francia, y con gran éxito, les repito, ahora gracias a las ventajas que ofrece las colecciones digitales, si quieren conocer algo de esa obra, van a encontrar muchas facilidades porque está en la Biblioteca Nacional de Francia. Yo aquí les puedo mostrar, si es que se ve algo, cómo fue esa portada de los franceses, ¿sí? Que va a originar la corriente de la que les estamos hablando. ¿Sí? Y bueno, de ahí va a pasar a España, y de España va a llegar a nuestro país en el año de 1854, donde, bueno, pues la imprenta de Murguía, ¿sí? Que se asocia con otros editores, concibe la versión mexicana, y nuestra versión pues se va a llamar Los Mexicanos Pintados por sí mismos. Nuestra versión, desde luego, es muy interesante porque, bueno, pues tiene nuestro sello. En ella van a participar una decena de
colaboradores de escritores mexicanos. Entre ellos voy a leerles algunos de los nombres: Juan de Dios Arias, Hilarión Frias y Soto, José María Rivera, Pantaleón Tobar, Niceto de Zamacois, Ignacio Ramírez, ¿sí? Y por el otro lado, los que van a hacer las láminas son dos grandes dibujantes, que son Ezequiel Iriarte, ¿sí? Y bueno, pues ellos van a ser Andrés Campillo, me parece que es el nombre del otro ilustrador. Entonces, en Los Mexicanos Pintados por Sí Mismos vamos a encontrar las descripciones de 33 tipos mexicanos. Estos textos, bueno, la obra en México fue muy bien recibida, empezaron a publicarse por entregas las descripciones, y después ya se formaron las obras, de modo que en el año de 1856, vamos a decirlo así, se tuvo la versión más completa. Ahora bien, los personajes que describen los escritores en Los Mexicanos son, es muy interesante porque no está la aristocracia, pero tampoco está el pueblo bajo. La mayor parte son los personajes tipos urbanos, ¿sí? Todos aquellos que podríamos decir que corresponden a una clase trabajadora, a una clase media, ¿sí? Y que constituyen como el cuerpo social más identificable del momento, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, personajes que eran de alguna manera responsables de un oficio, como el pulquero, el carnicero, la recamarera, digamos, se encontraban fácilmente, y como lo decía Guillermo Prieto, su referente en las calles de la Ciudad de México. Sin embargo, hay otros que pues no eran tan conocidos, tal vez eran personajes, digamos, de un comportamiento menos vistoso, como el poetastro, que para la época pues era alguien muy ensoñador, y es una, vaya, para los que puedan seguir esto, los invito a que vean la imagen que le dedican en la obra, porque no es una imagen, digamos, muy favorable, como ya nos había dicho en algún momento Vicente Quirarte, que estudia las imágenes de los poetas a lo largo de la historia. En este momento, pues el poeta era alguien así como soñador, como perdido, que no aterrizaba y no tenía un oficio propiamente productivo, ¿no? Se extrañan también algunas figuras militares y eclesiásticas que en un antecedente de Los Mexicanos Pintados por Sí Mismos, que es un álbum de trajes civiles y militares que en su momento hizo Linati, algún par de décadas antes, entre 1836 y 1838, donde hizo digamos, cuadros, pinturas, retratos de personajes de esos años del México posindependiente. Ahí lo que le había llamado la atención a Linati era precisamente representar las figuras con sus trajes civiles, militares y religiosos. Y en cambio, en Los Mexicanos Pintados por Sí Mismos, no. Lo que encontramos son personajes más modestos, o por lo menos que no desempeñan no tienen un carácter institucional de este tipo. Son sobre todo personajes, vamos a decir, como urbanos, sociales, comunes y corrientes. Hay un personaje con el que yo quiero ilustrar cómo eran estos textos. Las imágenes ustedes las encontrarán cuando entren a la colección digital de la Biblioteca Nacional, donde van a encontrar esta obra y la van a poder disfrutar con más detalle, ver las imágenes de las que estoy hablando, de los 33 personajes. Hay una que particularmente a mí me gusta mucho, y que aquí se les voy a reproducir, de un libro que, por cierto, también les recomiendo en este programa si quieren abundar en la historia de esta obra. Un libro de la doctora María Esther Pérez Salas, que se llama Costumbrismo y Litografía en México. Sí, la doctora María Esther Pérez Salas precisamente hace un estudio de la relación que tiene la imagen litográfica con el costumbrismo mexicano.
Y bueno, pues a falta de que no les puedo proyectar el libro y que ustedes lo verán, desde aquí simplemente les acercaré una de las imágenes que me parece más impresionante por varias razones, que es la de la partera. Si la pueden apreciar ahí, pueden ver lo que era aquí en mi cámara. Y bueno, así como está la partera, otro de los tipos que hemos reproducido mucho, que nos gusta a los que nos ven los libros, es el del tipógrafo, que van a ver aquí, ¿sí? El cajista, que tiene su, bueno, no les puedo describir toda la imagen, pero pueden apreciar ahí cómo está armando las cajas, las letras para hacer los libros. Y bueno, el tiempo se acaba. Yo quiero terminar leyendo un fragmento del texto de un personaje que yo creo que extrañábamos mucho, ya no existe, que es el de la chiera. Muchos se preguntan, ¿qué es eso de la chiera? Pues la chiera, si ya van poniendo atención a la palabra, pues hace referencia a la vendedora de chía, ¿sí? Que era un personaje que aparecía por temporadas en la Ciudad de México, porque el agua de chía se vendía en las épocas de calor, no se vendía todo el año. Y José María Rivera, autor del que se sabe muy poco, se encargó de hacer el texto que describía la chiera. Y la chiera, les voy a leer un texto que es muy interesante porque podemos imaginarnos a este personaje que a juicio del autor invitaba pues, a disfrutar la compañía y la compra del agua de chía. Él dice, la chiera es como la golondrina, solo en tiempo de verano aparece en nuestro suelo. Su vida pública es ligera y fugaz como la de la mariposa, y lo mismo que a esta, siempre la veremos entre aromas y entre flores, siempre inquieta y vivaracha, empañada en aprovechar los días que dura su aparición efímera. Mas, por muy pasajera que sea su aparición, por corto que sea el tiempo durante el cual la chiera se exhibe, no por eso su retrato deja de ser difícil y peliagudo, como el de toda hembra que tiene sus dares y tomares con el público. Cáspita, me encuentro, lector mío, con más ganas de presentarte al tipo de un cosaco que no el de la personilla cuyo nombre encabeza el presente artículo. Sí, porque esa mujer es una cuestión viviente, un problema cuya incógnita se halla envuelta entre la misma chiera y el oficio que ejerce. Y entonces él va a seguir con la explicación, el texto es largo, no puedo leerlo todo, pero otro fragmento para compartir mi gusto. Dice, la chiera pretende tener una cualidad que ninguna mujer ha ambicionado, contando por supuesto desde nuestra madre Eva. Es una mujer excepcional, una hembra que no tiene conciencia de lo que dice, y si la tiene, sus palabras, sus ofertas deben ser necesariamente un sarcasmo, una amarga ironía arrojada a las barbas del sexo masculino, sobre todo cuando las susodichas ofertas y palabras son hechas y dichas por una chiera de 18 abriles, eran jovencitas, risueña como la estación en que aparece, tan linda como sus flores, tan fresca como ellas y tan sin espinas como sus amapolas escarlatas. Una chiera de este jaez es una sirena domesticada, un juglar hembra, una mujer temible que pretende comunicarnos lo que menos puede dar. Y no me salgan ustedes ahora con que soy un visionario, un meticuloso y que no sé lo que digo. Para terminar un poco ya con esta charla, quiero regresar a algo que el propio Guillermo en el artículo de Literatura Nacional que defiende los cuadros de costumbres, sabía con mucha visión que en algún momento el cuadro de costumbres iba a tener una importancia particular para los historiadores y los escritores. Dice Guillermo Prieto, cuando va a terminar su texto y haciendo, digamos, animando al escritor y al lector de cuadros de costumbres. No debe desmayar el escritor de costumbres. Sus cuadros algún día serán como las medallas que recuerdan una época lejana.
Serán como las señales que haya ido dejando la sociedad al internarse en el laberinto de las revueltas políticas y que marcaron un día su punto de partida. Serán como el tesoro guardado bajo la primera piedra de una columna, que recuerda a las edades futuras el nombre de la generación que ya no existe. Si la primera de nuestras necesidades, como yo creo, es la de la morigeración social quiere decir la mejora de las costumbres y de la conducta moral de las personas. Si el verdadero espíritu de una revolución verdaderamente regeneradora ha de ser moral, los cuadros de costumbres adquieren suma importancia, aunque no sea más que poniendo a los ojos del vulgo bajo el velo risueño de la alegoría y entre las flores de una crítica sagaz, este cuadro espantoso de confusión y desconcierto que hoy presentamos. No lo estaba escribiendo para el cuadro del COVID, ¿eh? Él se refería justo al problema que se iba a enfrentar el país, que era la guerra con Estados Unidos. Hasta aquí esta conversación. Mucho más me gustaría compartir con ustedes, pero creo que lo podríamos hacer en otra ocasión. De hecho, quiero invitar a quienes nos siguen que si tuvieran sugerencias de otros temas que pudiéramos compartir desde la Biblioteca Nacional, con mucho gusto háganlo llegar en la sección de comentarios de esta página, donde también encontrarán la liga o el vínculo para entrar a disfrutar de los mexicanos pintados por sí mismos. Y por ahora es todo, les agradezco mucho su compañía y atención. Hasta pronto.